Tomen asiento, de favor. Y desde ese lugar le decimos a la Santísima Virgen María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los testimonios más fuertes que yo he tenido y que sirvieron para alimentar y después más adelante retroalimentar mi fe, fue una mujer que se llamaba Marta. En mi empezar a temprana edad, esta mujer me mandó a traer porque quería platicar conmigo. Yo recuerdo que en esa ocasión había confesado y me fui un rato al Santísimo y le pedía yo palabras para fortalecerla, puesto que ella estaba en la faceta final de un cáncer. Cuando yo llegué a su casa, llegué unos minutos antes de la hora indicada y la agarré desprevenida. Lo que me sorprende es que cuando le dicen ha llegado Flavio, no me recibe inmediatamente, porque se dio a la tarea de embellecerse para recibirme. Con poquito cabello por las quimioterapias, sin cejas y las uñas moradas, labios morados, porque es la manifestación a la reacción del cuerpo de una cuando les ponen las quimioterapias. Tardó aproximadamente 40 minutos en que la embellecieron sus dos hijas. Yo tenía la idea de que me iba a encontrar a una mujer desmotivada, manifestando su dolor, quejándose quizás contra la vida, contra Dios. Yo tenía la idea de encontrarme con una persona completamente en una negatividad terrible. Sin embargo, al cruzar la puerta de esa recámara, me sorprende al verla con los labios bien pintados, las pestañas henchidas, un rubor. Estaba hermosa la mujer, que cuando tú la veías no parecía enferma, y el carácter hasta con alegría. El poco cabello que tenía, dice, hasta bromeaba con su cabello porque me decía: ¿sabes qué, Flavio? Pues ya está un poco el cabello que tengo, que pensaba de qué manera quería peinarme. No sé si a la moda del rock de los 60s, pero como no me dio tiempo, por eso soy una chica alborotada como Gloria Trevi, el pelo suelto. Me sacó la primera sonrisa. No sabía por dónde empezar. Al final de la visita nunca dije nada, porque todo el tiempo me habló de fe, de confianza. Podía uno ver en sus ojos una luz que transpiraba esa confianza plena y total en Dios. Lo que el Señor nos manifestó más adelante a través de Sor Faustina, ¿verdad? A través del Señor de la Misericordia, lo que se lee abajo de la imagen cuando dice: Jesús, yo confío en ti. Esa confianza que es impresionante haberla visto en Marta, a mí me hizo reivindicar mi camino y ver que los problemas que yo atravesaba en el proceso de misionar no era nada a lo que ella estaba llevando. Ahora comprendo más aún cuando
Nuestro Papa Francisco nos decía al inicio de su pontificado: no podemos evangelizar con cara de funeral. No podemos llevar a un Jesucristo a los demás con un rostro de tristeza, de desaliento, de desánimo. Eso lo decía Pablo VI. Por lo tanto, la fe, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es un don sobrenatural. Es un regalo sobrenatural. No lo podemos explicar. Yo no lo puedo entender ni explicar, mucho menos, porque las cosas de Dios son cosas sobrenaturales, que Dios las concede a quien pide con el corazón abiertamente. Amén. Por lo tanto, ante las adversidades de la vida, ante las circunstancias más dolorosas que tú vayas a atravesar o estés atravesando, mantén fija tu mirada, como lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Mantengamos fija nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y en Él madura nuestra fe. Así es que cualquier crisis que lleguemos a atravesar, siempre los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En una enfermedad, ¿en quién tienes que tener puestos tus ojos? No los escuché. En un problema con tu cónyuge, ¿en quién tienes que tener puestos tus ojos? En un problema, si tú lo quieres ver jurídico con la familia o con algún miembro de tu comunidad, ¿en quién tienes que ver puestos tus ojos en ese momento? En Cristo. En tu soledad, en tu depresión, en tu abandono, en una ruptura, en una traición, ¿en quién tiene que estar puesta tu mirada? En Cristo Jesús. Pues Él te va a ayudar a crecer, a madurar, porque hoy hacen falta testimonios de estos. Otra gran amiga, tan solo 28 años, Cristina, entra a un proceso muy doloroso. Le detectan cáncer en el seno izquierdo. Tan jovencita, a temprana edad le extirpan el seno, soltera. Posteriormente vienen las quimioterapias, vienen las radioterapias, y es un proceso que acompañé a la par de ella, pero tanto dolor, tanto sufrimiento, que me podría llevar toda la hora predicando acerca de Cristina y sería una enorme bendición. Ella se recupera y son 3 años los que pasa en completamente sanidad. Pero después de esos 3 años, escuchen con atención, aparece otro cáncer, pero ahora en el pulmón, con un alto porcentaje de agua en el pulmón. Quiero que escuchen con atención. Ahora ya no es el cáncer en el seno, ahora el cáncer es en el pulmón y con agua. Antes de ir al hospital, ella me decía: Flavio, ¿verdad que le puedo pedir a Dios y no se va a enojar? Porque yo no quiero morirme. Y yo le dije: le puedes pedir lo que quieras. Cuando fui a visitarla 2 días después, porque fui a predicar, tuve que salir. Cuando llego al hospital era un Santo Cristo, traspasada por agujas de sueros, de inyecciones, unas mangueras por aquí, otras conectadas al pulmón para sacar el agua. Era un Cristo doliente en una cruz de una cama. Cuando llegué, no me recibió con dolor, con una sonrisa en su rostro. No comprendía ese momento, porque otra vez me enfrentaba a un dolor que experimenta el ser humano
Y yo tenía una idea vaga, tenía un concepto de que cuando el hombre sufre a raíz de una enfermedad o alguna crisis, cualquiera que te geste dolor y tristeza, siempre esperas a que te van a recibir con esa fisonomía en el rostro, una tristeza, un dolor, un desánimo. Sin embargo, no fue así. Otra bendición de parte de Dios. Ver a Cristina a sus 28 años con cáncer, sonriendo. Al final de todo esto, ella me dijo: Flavio, al despedirme, yo te prometo que voy a abrazar esta cruz, y mientras la abrazo voy a sonreírles a todos. Vuelvo a repetir sus palabras: Flavio, yo te prometo que voy a abrazar esta cruz del cáncer, pero mientras la abrazo voy a sonreírles a todos. ¿Quién puede sonreír cuando sabe en su vida que está a unos cuantos días de un deceso? ¿Quién puede sonreír? Solo aquellos que se dejan forjar por las manos de ese horno celestial para forjar la fe. Y la fe no se forja en un estado de confort, en un estado de placer, en un estado emocional equilibrado. No, la verdadera fe se trabaja, se transforma en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Ahí es la mejor universidad para trabajarnos. Y saben, Cristina, cuando salió del hospital, los pocos días de vida que le quedaron afuera, se ponía su peluca, se depilaba bien sus cejas y se las pintaba, los labios bien pintados con su bilé, las uñas bien pintadas, a manera de que no se notara su cáncer. Y sabes, ninguna persona de mi parroquia se percató de que Cris tenía cáncer hasta el día que falleció. Se preguntaban de qué murió, y decían los familiares: caminó más de 5 años con cáncer. Pero en la parroquia todos se recuerdan. ¿Saben por qué? Porque llegaba con una bolsa de caramelos y se los daba a los niños y los sonreía y los besaba. Y en sus horas que tenía más ahora de tiempo libre, no se pasaba en la cama quejándose, buscaba un asilo e iba a ver a los ancianos. Los abrazaba, les hablaba de Dios, como tocaba la guitarra, les cantaba cosas de Dios. Iba a los orfanatorios con caramelos y les llevaba a los niños y les sonreía. Quien la encontraba en la parroquia te abrazaba: ¿cómo estás? Dios te bendiga. Algo así como Chavo Guerrero, ¿ya se acordaron? Así siempre la viste. Y nadie se imaginó que detrás de esa peluca, de ese maquillaje, había una cruz de sufrimiento y de dolor. ¿Por qué les hablé de estos dos testimonios? Porque tu cruz no es tan dolorosa como la de otros. Tu cruz no es tan dolorosa. Tenemos que salir de esa autocompasión. Y usted lleva la cruz que el Señor le ha asignado, porque sabe que aguanta, que puede. Pero mientras lleva esa cruz, tiene que abrazar y sonreír. Amén. Dale un abrazo al que tengas a la par y dile que Dios te fortalezca en este momento. Vamos. Muy bien, qué hermoso. Fuerte el abrazo, porque
Tenemos que fortalecernos en este caminar, en este tiempo maravilloso. En esta hermosa carta, vuelvo a repetir, pongan su mirada en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Palabra del Señor. Hebreos 12:2. Origen y plenitud de nuestra fe. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Vuélvalo a repetir. Origen y plenitud. De Él procede nuestra fe. En Él crece, en Él madura, y en Él solo se llega a la plenitud. Cuando Flavio Josefo describe, estoy hablando de un historiador, durante el tiempo en que el Imperio Romano estaba sometiendo al mundo, Flavio Josefo describe en la historia universal claramente cómo los primeros cristianos, cuando los llevaban al circo romano y los devoraban los leones, los despedazaban, cuando iban a levantar ya las partes de esos primeros cristianos, lo que más le molestaba al emperador era encontrarse con solamente cabezas, pero no morían con espanto, con dolor, siempre con una paz, y levantaban las cabezas con sonrisa. Eso es un signo visible de que una persona, cuando está en Cristo, alcanza la plenitud de la perfección, de la paz, y se manifiesta lo que dice la carta a los Gálatas: fruto del amor, y siguiente, la alegría por automático. Por lo tanto, quite esa cara de funeral. Amén. Una vez le preguntaba, precisamente cuando hablábamos sobre la cara de funeral que decía el Papa Francisco, le pregunta a la esposa, el esposo a la esposa: oye, yo tengo cara de funeral, para cambiarla. Dice: no, tú la tienes del difunto. Necesitamos más testigos como Cristina, como doña Marta, porque muchos de ustedes tal vez han visto en otras personas malos testimonios que les llevan a hacer desfallecer su fe. La plenitud de la fe de nosotros no se realiza porque venga a predicar Flavio, o porque venga Eulogio, o venga Orlando. Si tú pones tu mirada en nosotros, tu fe se va a venir al suelo. Pero si tú pones tu fe y tu mirada en Cristo Jesús, aunque te encuentres ante antitestimonios, tu fe nadie la derriba. Amén. Porque Jesús es quien va a forjar esa fe. Denle un fuerte aplauso a Jesús. La iglesia, nuestra iglesia contemporánea, está atravesando este tipo de crisis por testigos falsos dentro de nuestra iglesia católica. Y necesitamos, una vez más vuelvo a reiterar, testigos de fe bien trabajada, pero de fe bien madura. Amén. Esto lo reitera su santidad Benedicto XVI en este hermoso documento, la Porta Fidei, o la puerta de la fe. En el número 7 decía esto, escuchen con atención: por eso también hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización, para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Necesitamos testigos de una fe firme, para que los demás, al verla ante sus problemas, crean y encuentren el deseo de seguir evangelizando a pesar de las adversidades. Todos nos van a fallar un día. Yo te voy a fallar,
porque soy un ser humano imperfecto, pecador como tú. ¿O alguien está limpio acá? Agarren una piedra y láncenmela. Mejor no al Viquilo, porque puede haber un santo por acá y apedrénlo a él, no a mí. Todos fallamos, pero si mantenemos fija nuestra mirada en Jesús, nada nos desvía del camino. Amén. No las adversidades, no los conflictos familiares nos van a detener en nuestra fe. No los problemas de la parroquia o la comunidad nos van a detener. No un mal testimonio de un sacerdote, un mal testimonio de una monja o un mal testimonio de algún laico de la comunidad. Tenemos que tener la firmeza en Cristo Jesús. Y decía Benedicto XVI, es necesaria una evangelización con un buen testimonio para redescubrir. ¿Y cuál es el objetivo? Creer, pero con alegría, a pesar del dolor y del sufrimiento. Creer con alegría. ¿Cómo tenemos que hacer? Creer con... Me está doliendo. Abraza esa cruz y sonríe. Amén. Pero es que me han traicionado. Cree, sonríe y sigue a tu maestro. Pero es que ya no me hacen caso, no me toman en cuenta. Cree y sigue. Alegre, alegres todo el tiempo. Amén. Por eso Benedicto XVI, ahí en ese mismo numeral, dice y retoma una frase de San Agustín: porque la fe, al ser sometida a una prueba, y para eso son las benditas enfermedades, y para eso son los problemas del matrimonio, y para eso son los problemas en la comunidad, porque a través de ellos se logra madurar a cada uno de los miembros de la familia, de la comunidad. Si no tuviéramos problemas, entramos en un área de confort y todo el tiempo niños espirituales, chiquiones, berrinchudos. Pero los problemas nos hacen crecer. Por eso San Agustín dice: la fe solo crece y se fortalece creyendo. Repítanlo conmigo: la fe solo crece y se fortalece creyendo. Vamos una vez más: la fe solo crece y se fortalece. No los vi con la mano a todos, me suenan como a protestantes. Ustedes son testigos de Jehová. ¿Verdad? No les gustó eso, ¿verdad? Porque en su pueblo domina esto. Una vez más, ¿qué dijo San Agustín? La fe solo, agáchese, eso, venga la cadera abajo, solo crece y se fortalece creyendo. Última vez, porque cuando yo termine la predicación me voy a parar a la entrada acá. A ver, dime cómo decía San Agustín que la fe, que no te dejo ir y te dejo toda la noche aquí. Última vez, la fe solo crece y se fortalece creyendo. Vamos a darle un aplauso a Dios, porque nos somete a pruebas para hacernos crecer, para hacernos madurar, para volver a erigir esta comunidad, para levantar al caído, para hacernos más fuertes e invencibles en el reino de Dios. Gloria a Dios. Más fuerte, no tenga pena. ¿Quién dice gloria a Dios? Qué bendición. Qué interesante. Entonces, tomen asiento, gracias. Qué hermoso. Entonces, decía Padre Pío de Pietrelcina, nuestro gran santo de este siglo pasado: benditas pruebas, benditas enfermedades, benditos problemas que te hicieron caer y levantar la mirada a tu Creador. Porque si no hubiera caídas,
Si no hubiera pruebas, tu autosuficiencia la sacaría adelante. Pero encuentras entonces que tu autosuficiencia tiene un límite. Que aún, Rubén, la misma situación a nivel ciencia, los doctores dicen una cosa, pero Dios dice otra cosa. Amén. Aún cuando ellos lleguen a decir que el cáncer ya va a acabar la faceta final, si es deseo de Dios, sí, pero si no, Él obrará el milagro. Para quien estaba en proceso de separarse, Dios tiene la última palabra. Si tú lo dejas actuar, lo que para todos decían, ya no se puede, ya no hay nada que hacer, sepárense. El psicólogo te dijo, no se puede hacer nada. ¿Será esa la voluntad de Dios? Solo Él sabe. ¿Por qué permitió grandes pruebas? Pero yo he visto que cuando los matrimonios atravesamos crisis económicas es para afianzarnos más como cónyuges. Cuando alguno de los dos se enferma y va al hospital es para afianzarnos más. Cuando un hijo se enferma es para afianzarnos y hacer más fuerte el vínculo matrimonial. Amén. No, si el de novios no es lo mismo que estar casados. Y se lo digo a los novios. Todo es color de rosa cuando son novios, pero cuando ya estamos casados son multiformes colores de dolor, de tristeza, de a veces de confusión, a veces de miedo, a veces de desesperación. Pero cuando uno viene agarrado y sus ojos puestos en Jesús, nuestra fe empieza un proceso de madurez y de crecimiento que te hace que tú te forjes como el acero más duro que puede existir en el planeta. Pero para eso Dios tiene que pulverizarte antes a base de golpes. Y te da en tu orgullo, y te da en tu arrogancia, y te da en tu altivez, a manera de pulverizarte para forjarte en ese horno hasta desbaratarte, para después forjar la imagen que Él quiere. Amén. ¿Y por qué no le dan otro aplauso a Papá Dios? Si estamos en sus manos, nada contense que no sea fuera de su santa voluntad. Romanos 8:28. Todo sucede para el bien de los que le aman. Todo es para nuestro bien. Imagínense cuántos millones de árboles hay en el mundo. Millones. Yo ahorita puedo contabilizar nada más aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 árboles. Sin embargo, son miles de hojas. Y dice la palabra de Dios, una sola hoja no cae al suelo si no es la voluntad de Dios. Y si somos millones de hijos, todo está dentro del control de Dios. Por eso en cualquier adversidad, diga: Jesús, yo confío en ti. Tú tienes el control. Que se haga tu santa y perfecta voluntad. No creo que lo que vaya a pasar sea para un mal para mí, sea para algo que me haga daño. No. Hasta un accidente trae consecuencias buenas. Una enfermedad, todo, una caída, es para ver la misericordia y abrazarnos a la gracia de Dios. Amén. Solo que Dios en este tiempo quería vernos en estas Pascuas de Resurrección todavía, que muchos estamos caminando como los primeros discípulos. No podemos dar testimonio del Cristo resucitado y con alegría, porque aún marchamos, como decía el Papa Francisco, con cara de funeral. Y así nadie nos cree que tenemos un Cristo resucitado. Por eso, cuando Juan Pablo II escribe este documento de la Iglesia en América, hablando del tiempo de la Pascua de Resurrección, nos toca en este numeral esta situación. Número 8, hablando del encuentro con Jesús vivo. El encuentro con Jesús vivo mueve a la conversión. Cambia tu manera de ¿qué? De pensar. El encuentro con Jesús vivo mueve ¿a qué? A la conversión. Cambia tu manera de ¿qué? De pensar. Pero esta es la realidad. Escuchen con atención. Número 8. Una mención especial
merecen los encuentros con Cristo resucitado narrados en el Nuevo Testamento. Gracias a su encuentro con el resucitado, María Magdalena supera el desaliento y la tristeza causados por la muerte del Maestro. Vean qué tremendo es esto. Nos está hablando de una gran realidad que estamos viviendo hoy en la actualidad. Y Dios se mueve en estos ambientes. Ese Cristo que ha vencido a la muerte hace más de 2000 años quiere generar, quiere hacerse el encontradizo con cada uno de ustedes para suscitar alegría. Porque muchos caminamos, dice, con las actitudes de María Magdalena: tristeza y desaliento. ¿Qué llevamos? No los escucho. ¿Qué llevamos? No te encuentras al compadre cuando viene de encerrar sus chivos. ¿Y dónde vas, comadre? Pues ya vine a amarrar a los chivos. ¿Y cómo están los problemas? Pues ahí vamos jalando la carreta. Me duele por aquí. Y te la encuentras a la semana. ¿Cómo sigues con el dolor? Se me quitó, pero ahora se me pasó para el otro lado. ¿Cómo nos encuentran? Desalentados toda la vida. Los testigos de Jehová que gobiernan acá no pueden ver católicos con cara de funeral, ni tristeza, ni desanimados. Tienen que vernos que aún a pesar de nuestra adversidad, de nuestro problema, de nuestra enfermedad, de nuestras crisis, tenemos que tener un rostro con sonrisa. Amén. A ver, sonría, saque un poco la mazorca. No importa que estén ahí ya algunas con forma de huitlacoche podrido, porque es maíz podrido el huitlacoche. Sonreír, 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 aunque el dolor esté ahí. Que Jesús sea tu alegría. Ahorita que tuve la oportunidad de estar en Semana Santa con Chavo Guerrero, ¿se acuerdan de este gran amigo que nos vino a acompañar un tiempo atrás? Cuando el típico Chavo, cotorro, brincador como chapulín, sonriente, a sus 63 años. 63 años. Levanten la mano los que ya tienen más de 60 años, ¿verdad? Y a veces el hermano Orlando les hace: levanten la mano, y tiene una hueva en la cara, una hueva en la mano, una hueva en la pierna, que no tiene ganas de hacer nada. Y Chavo Guerrero a sus 63 años parece un chamaquito de 17. ¿Sí se acuerdan o no? Ese peloncito güerito parece de 18, pero tiene 63 años. La misma característica que llegué al Estado de México a predicar. Y yo, el hermano, ¿y cómo te va? El dicharachero, el alegre, el entusiasta, te abraza, brinca, vamos a cantar. Yo soy un rino. ¿Se acuerdan? El mismo. ¿Y saben qué? Como estuvimos predicando toda la semana, me contó el testimonio de que en esos días lo habían asaltado. Le quitaron su teléfono donde llevaba casi 300 canciones compuestas por él. Pero ese no era el detalle. Entre 3 malandros lo habían golpeado y fue a parar hasta el hospital. Pero él, a pesar de ese problema, a pesar de esa situación, no llegaba con cara de funeral a cantar, sino con una cara de ¿qué? De alegría. No estaba, como dice Juan Pablo II, triste y desalentado. Esto quiero que lo veamos con la palabra de Dios. Quiero que escuchen con mucha atención. Esto nos lo reafirma muy claramente en el Evangelio de Marcos. Escúchelo con atención. Capítulo 16, versículo 1. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana, muy temprano, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Iban preguntándose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Palabra del Señor. ¿Quién?
nos quitará la piedra? Un gran obstáculo. Un gran obstáculo. ¿Quién nos va a quitar la piedra de encima? La que no me permite agilizar mis pasos en la fe. ¿Quién? Esa gran piedra que no me permite dar pasos agigantados o correr como gacela. ¿Quién me va a quitar esta piedra? Y la mente del ser humano, siempre que hay un problema, esa gran piedra, ya no la queremos mover. Así que se quede. ¿Quién le va a quitar lo borracho a mi esposo? Es una gran piedra para muchas esposas. ¿Quién? No, así fue mi suegro. Borracho, borracho murió. Así tiene que ser mi esposo. Borracho va a morir también. Y para allá van mis hijos. Mire esa señora de Chihuitlipa. 3 piedrotas en su mente. 3 enormes piedras. ¿Quién? Esta es una actitud, como decía Juan Pablo II, de tristeza y desánimo, desaliento, tristeza y desánimo. Pero quiero que vean la actitud que tienen. Dice que 3 mujeres, estas 3 mujeres pertenecían al grupo que sostenían el ministerio y apoyaban el ministerio de Jesús. Nos habla de primero de quién? María Magdalena. Segunda, María, la madre de Santiago. Es esa mamá que dijo a Jesús: Señor, ¿y si me sientas uno a la derecha y otro a la izquierda? Y Jesús le dijo: sí, chucha tus calzonzotes, ¿no quieres otra cosa más? ¿Ya se acordó? Y tercera mujer, Salomé. No se dice mucho nada de ella. Hace rato escuchaba a Eulogio, porque muchos llegan a la iglesia pero no se comprometen, por eso no aparecía en la Biblia. Solamente apareció su nombre, Salomé. Estas 3 mujeres, Juan Pablo II nos hace esa referencia. ¿Cómo iban hacia el sepulcro? Tristes. ¿Y cómo? Y desalentadas. ¿Cómo iban? Pero ¿por qué la tristeza? Aquí está la clave. ¿Por qué muchos católicos caminamos a pesar de comulgar, a pesar de confesar? ¿Por qué muchos católicos tenemos una vida de tristeza, de desánimo? Nos encuentran y nos ven con un rostro hacia abajo, los hombros caídos, arrastrando los pies, sin ganas. Los jóvenes no tienen ganas de trabajar, no tienen ganas de estudiar. Los matrimonios no tienen ganas de realizarse, no quieren emprender negocios, no quieren salir adelante. ¿Por qué siempre tristes y desalentados? ¿Sabe por qué? Ellas nos dan la referencia. Porque siempre fueron a buscar a un Cristo que había. No los escuché. Porque había. Y mucho católico dentro de esta bendita iglesia, a pesar de que está en una parroquia, trabajando en algún grupo, llámese Renovación Carismática, Acción Católica, Jornadas Juveniles, Grupo AX, etcétera, etcétera, te los puedes encontrar todo el tiempo con cosas negativas, actitudes negativas, pensamientos negativos. Todo sale mal, todo no se puede, no la vamos a hacer. Porque caminan como tristes y desalentados. Ya hasta algunas señoras de acá ya joroba le sale. Parece que lleva un chiquihuite ahí atrás. Tristes y desalentados. La gran mayoría de nosotros cometemos ese grave error de no creer en el Cristo que venció a la muerte hace más de 2000 años. Y seguimos llevando en nuestro corazón y en nuestra mente al Cristo de la pasión. Tristeza y dolor, y se queda perenne nuestra actitud para siempre. Desánimo, desaliento ante la adversidad, desánimo, desaliento ante el dolor, ante los problemas. Y ese es el gran problema.
Escúchenme con atención. Y retomo un punto muy importante también. Ellas estaban no tan solo manifestando de que tenían un Cristo muerto. Escuchen con atención. Estaban convencidas de que Él estaba. No los escuché. ¿De que Él estaba? Más fuerte para que resuciten a los que se duermen. ¿De que estaba? Más fuerte. ¿De que estaba? Muerto. ¿Y dónde lo puedo comprobar? Porque tiempo atrás habían comprado esencias aromáticas y tenían en su mente haber comprado esas esencias aromáticas para ir a preparar y embalsamar, como usted le quiera llamar, el cuerpo inerte de un Cristo muerto. Por lo tanto, tenían la convicción de que lo iban a encontrar en la tumba. Por lo tanto, hasta por eso, antes de llegar al lugar, dicen: ¿quién nos va a mover la piedra? Una piedra tan enorme, tan pesada. Sin embargo, Jesús es tan amoroso que se va a manifestar más adelante. ¿Alguien se parece a estas mujeres? Ve a pedir por tu esposo. ¿Para qué? Es una piedra muy pesada. ¿Quieres que tus hijos cambien? Ve a pedirle al Señor. ¿Para qué? ¿Quieres que vuelvan a regresar los que ya se fueron? ¿Para qué? No tiene caso. No se mueven las piedras. ¿Para qué? Tristes y desalentados. Amén. Unos se parecerán a estas mujeres y dirán: pues esas nada más las viejas que les falta la fe. Vamos para los varones. Otros discípulos que ya le va a sonar el nombre. ¿Se acuerda de los discípulos de Emaús? Quiero que escuche. Las mujeres sostenían el ministerio y ayudaban en el misterio de Jesús. Lo habían visto predicar, levantar a los muertos, hacer caminar y saltar a los cojos, ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos. Vieron los milagros. Sin embargo, estaban convencidas ¿de qué? De que Él estaba. No había, estaba muerto. Esa era su credibilidad. Creer en ese Cristo muerto. Ahora quiero que escuchen la narración de los varones. Dos varones de un pueblo llamado Emaús. Cuando ellos empiezan el regreso a su pueblo y van discutiendo en el camino, recuerde que dice la palabra de Dios que Jesús se les hace el encontradizo. Lucas 24 está la narración, pero yo voy a retomar desde el versículo 17. Entonces Jesús les preguntó: ¿qué es eso que discuten mientras van de camino? Escuchen. Se detuvieron con el semblante entristecido. ¿Cómo estaba el semblante de los varones? No los escuché. Otra vez, vean nada más. ¿Cómo estaban las mujeres? Tristes y desalentadas. ¿Cómo están los varones? Semblante, cara de funeral, tristes. Se detuvieron con el semblante entristecido, y uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días. Jesús les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta. Vean las palabras, no tan solo el rostro, sino su forma de hablar. ¿Cuál es la expresión? Dígalo fuerte. Tiempo pasado. Ya no lo es. Era. Y muchos de ustedes conocieron a un Cristo vivo. Amén. Conocieron a un Cristo que todo lo pueden cuando se les predicaron los primeros días. Conocieron a un Cristo que los amó, que lo experimentaron el día del querigma, cuando vino la efusión del Espíritu Santo. Es un Cristo vivo, resucitado y glorificado. Sin embargo, algunos fue, porque algunas regresaron a sobarse con su huevo de gallina.
algunos a ponerse fetiches entre sus manos. Algunos llegaron a ser tan supersticiosos que creen en las supersticiones de sus abuelos, de sus ancestros. ¿Por qué? Porque era, ya no lo es. Algunos se decepcionaron y se fueron porque fueron siguiendo a Jesús. No lo seguían a Él, siguieron a los hombres, y ese fue su grave error. Por eso se desaniman, se desalientan y dicen era, porque seguían a hombres, no a Jesús. Era poderoso, fue. ¿Se parecen a las mujeres? ¿Se parecen a las mujeres que les acabé de narrar? María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. Grupo de mujeres y grupo de hombres tienen la misma característica. Semblante triste, y todavía sus palabras dicen era. Ahí está la primera palabra, vean, era un profeta, ya no. Esa era su fe en ese momento. Y luego al versículo 21 dice: nosotros teníamos la esperanza puesta en él de que él iba a ser el libertador de Israel. Pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. Palabra del Señor. Nosotros teníamos, dígalo fuerte, nosotros, a ver, no los escuché, nosotros. Ya no, ¿verdad? ¿Dónde está todo el pueblo? ¿Por qué se fueron? Porque tenían puesta su esperanza en Él. Ya no. Ya no. Ahora su esperanza está en el campo, en su trabajo, en ir a vender chiles a Tulcingo. Ahora es más importante mis chivos y mis vacas. Ahora mis borracheras otra vez, mis deleites en el placer sexual. Teníamos, ya no. ¿Dónde está ese pueblo que se quedó prendido? ¿Dónde está esa comunidad que tenía un Cristo vivo? Se regozaban de alegría con los cánticos. Venían a las horas santas, a sus formaciones. Crecían en sus familias. Se reconciliaban, se sanaban. Pero ahora regresan a Tulcingo a ver a Pablo y a Pedro de la Cruz, esos brujos. Porque ahora tu esperanza está puesta en ellos, porque tienes un Cristo todavía muerto. Amén. Ahora regresamos otra vez al texto. Cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu situación, no olvides que la fe solo crece y se fortalece. ¿Cómo? Creyendo. Creyendo en el resucitado, creyendo que venció a la muerte y retornar a Él para después volver, irlo a predicar, predicárselo a los que están todavía ciegos espiritualmente, predicárselos a los que tienen el corazón duro, predicárselos otra vez a los que se fueron. Tenemos ese deber, Xihuitlipan. No venimos a calentar sillas, venimos a despertar de ese funeral que el diablo nos había metido. Amén. Dios por eso suscita una vez más el encuentro. Juan Pablo II nos dice claramente: el encuentro con Dios vivo mueve a la conversión. Y el encuentro se da con el Cristo eucarístico, que lo tenemos, bendito Dios, en esa capilla. Se suscita el cambio de la manera de pensar. Y ahora que tenemos este evento,
El encuentro con Dios vivo se da a través de las sagradas escrituras, porque Él está aquí. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos, denle un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Y viene a reavivar al pueblo de Xihuitlipa, para que ya no seas como estas mujeres que todavía van a buscar un cadáver, que todavía van al panteón, a una tumba. No, Jesús no se quedó en un panteón, en una tumba. Jesús nunca se quedó ahí. Jesús venció a la muerte y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá para juzgar a vivos y a muertos. Y mientras estamos esperando, nosotros tenemos que trabajar por aquellos que no han tenido el encuentro con Jesucristo vivo, resucitado y glorificado. Denle otro fuerte aplauso a mi Señor. Por eso, en las dos partes, vamos a ir terminando, Él suscita una experiencia. No vienen a buscar a un muerto. No vienen a buscar en la tumba un cuerpo inerte. Y miren lo que pasó. Al mirar vieron, vuelvo a retomar Marcos 16:4. Al mirar vieron que la piedra había sido removida. Escuchen con atención. Dios mueve todas las piedras de tu vida para encontrarte con Él. Ellas decían: no nos vamos a poder meter, no podemos ver su cuerpo porque hay un obstáculo que se llama piedra. Y les quiero decir, cualquier obstáculo es una gran oportunidad para encontrarnos con el resucitado. Amén. Amén. Rubén, ¿cuándo fue cuando creció más tu fe? A raíz de que tu hija estuvo internada. Tu fe es indestructible ahora. Está madurando y nadie te la va a quitar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, denle ese aplauso al Señor, que trabaja nuestra fe, la madura, la fortalece, la hace crecer. Benditos problemas, bendito Señor. Vieron que la piedra había sido removida. Piensa en el problema rápido, en el problema que tengas, y dile al Señor: remueve esta piedra, Señor. Confío en que lo harás. El problema más fuerte, tu enfermedad, remueve esta piedra, Señor. Tu matrimonio, remueve esta piedra. La dureza de mi esposo, la frialdad, remueve en tu nombre, Jesús, esta piedra para tener un encuentro contigo. Pero al mirar vieron que la piedra había sido removida. Traigan en su mente ese problema ahora resuelto y díganle a Jesús: gracias. Dígale eso: gracias, porque sé que vas a mover esta gran piedra y te veré, mi Cristo resucitado. Entraron al sepulcro y al ver a un joven vestido con una túnica blanca que estaba sentado al lado derecho se asustaron. Pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, el que fue crucificado. Ahora ha resucitado. No está aquí. Vean el lugar donde lo colocaron. Ahora vayan y anuncien a sus discípulos y también a Pedro que Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal y como Él les dijo. Palabra del Señor. Qué hermoso es. Termina. Se encuentran con el ángel sentado. No se asusten. Buscan al que fue crucificado. Vean la palabra. Ahora lo hace positivamente. ¿Cómo dice? Fue. Nunca dice está. Se quedó. Ni crucificado, ni muerto.
porque les reafirma, le dicen: vean el sepulcro, confirma el que fue, y ahora vean. Solo quedaron la sindone, la sábana en que envolvieron el cuerpo, la sindone y el sudario que le ponían a los difuntos. Vean, solo hay piedra, el sudario y la sindone. No vieron el cuerpo, para confirmarles que él había vencido a Alá. Y ahora decirles: usted, Arcadio, Florencio, tienen un Cristo que venció a la muerte. Y si venció a la muerte, puede vencer cualquier obstáculo, cualquier problema que encuentren sus familias. ¡Gloria a Dios! Tienen un Cristo vivo. Tienen un Cristo vivo, familias de Chihuitlipan. ¡Gloria a Dios! Vean, está vacío. Está vacío. Está vacío. Y ahora gobierna a la diestra de Dios, Padre. Y tú estás bajo su mirada, bajo sus manos. Así el único deber es ir, como les dijo el ángel: ahora vayan y anúncienle a los demás. Díganles que Él está vivo y reúnanse allá en Galilea, como Él les dijo. Les había dicho tiempo antes: se van a reunir en Galilea, ahí nos vamos a encontrar. Y la promesa estaba tan clara. Por eso el ángel reafirma: vayan como Él les había dicho allá en Galilea. ¿Saben por qué? Qué hermosa palabra. A mí me encanta cuando dice: vayan a Galilea. ¿Por qué en Galilea? ¿Por qué no en Belén? ¿Por qué no en Samaria? ¿Por qué en Galilea? Porque ahí empezó todo. El primer llamado, los primeros milagros. Y esta comunidad de Guerrero necesita volver por donde empezó. Pónganse de pie. Acuérdense cuando comenzó la historia de Dios con ustedes. Y inició aquí en este bendito atrio. ¿Se acuerdan las primeras evangelizaciones? Yo me acuerdo que usted estaba como una piedra. Te decíamos: aplaude. No aplaudías. Y medio empezaron a aplaudir, pero los pies tiesos. Y ahorita los observaba y veo que ya todos empiezan a hacer esto. Aplauden, levantan las manos. Les decíamos: abraza a tu esposa, y te quedabas con una mano tiesa y la otra indiferente. Vuelvan a Galilea, donde empezó todo. Y después se les manifestó el Cristo eucarístico. ¿Cuántos años estuvo Chihuitlipan sin una capilla como esta hermosa? ¿Cuántos años? Y el Cristo eucarístico lo trajeron, no sé si el padre Miguel o fue el anterior párroco, padre Juan, el padre Beni. ¿Cuántos años sin ese Cristo presente ahí? Y ahora qué dicha. ¿Dónde comenzó todo? Esta es la Galilea, este atrio. Si algún día yo llego viejo, a mis 80 años, si Dios me lo permite, regresar a este lugar, tal vez unos ya los voy a encontrar allá en el panteón enterrado, lo más seguro. Si no es que me muero primero yo antes que usted, y usted irá a Puebla a verme. Pero si algún día Dios me permite llegar anciano y vengo por estas benditas tierras, yo me sentaré un rato en esas jardineras. Estos árboles estarán más frondosos, más grandes. Los que hoy están niños estarán jóvenes, ya fuertes. Y me sentaré un rato ahí entre esas jardineras y diré: aquí empezó todo con Chihuitlipa. Esta es la Galilea. ¿Se acuerda de las primeras predicaciones? Las primeras lágrimas, las primeras veces que Dios habló a tu corazón. ¡Qué hermoso! Antes de empezar a orar, quiero leer cómo Benedicto XVI nos habla, y oraremos un poco con usted. En este hermoso documento de la Porta Fidei, Puerta de la Fe, en el número 1 dice: esta puerta de la fe
se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. La puerta de la fe se cruza cuando les predicamos. Se anuncia la palabra, dice Benedicto, y usted la escucha y la gracia de Dios transforma. No es el predicador, no es el sacerdote, es la gracia. Cierren sus ojos. Tal vez te parezcas a Pedro, a Santiago en su primer llamado. Lo narra muy claramente el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Llamó a Pedro, Santiago, Andrés, y dice que estaban lavando sus redes. ¿De dónde te llamó el Señor? Estabas en el campo. Estabas en tu quehacer, en tu cocina todo el tiempo, oyendo música. Estabas ahí en tus cosechas del chile, del amaranto, del maíz, con tus amigas, tus amigos en el estudio, en la cancha de básquetbol. Yo recuerdo que muchos jóvenes fueron llamados de una cantina cercana acá porque a temprana edad ya se alcoholizaban. Y te buscó el Señor y te trajo a esta Galilea. Aquí empezó todo, ¿se acuerdan? ¿Cuándo fueron tus primeros pininos? Te daba pena. ¿Por qué dejaste de creer? ¿Cuál es la gran piedra que no te permite ver a Jesús? Los chismes, las calumnias, tus problemas, la enfermedad. ¿Cuál es esa piedra? Tus animales, tu campo. ¿Qué es lo que se interpone para que tu fe crezca? Cierra tus ojos y decía la carta a los Hebreos: mantengan fija su mirada en Jesús. Mantengan fija su mirada en Jesús. Mantengan fija su mirada en Jesús. Trae la imagen de Jesús, la que más te agrade, para orar con Él. Trae a tu mente el rostro de Jesús que más te agrade. Puede ser el rostro del Señor de la Misericordia, puede ser en una cruz, puede ser Jesús el buen pastor, no sé. Tráelo a tu mente. Recuerda, mantengan fija su mirada en Jesús, porque es origen y plenitud de nuestra fe. Cuando encuentres una gran piedra, vuelve a mirar ese rostro. Problema de tus padres, joven, su alcoholismo de tu padre. Mira los ojos de Jesús, mira el rostro de Jesús, joven. Problemas del matrimonio, miren otra vez el rostro de Jesús, miren al resucitado. Venció a la muerte, por favor, la venció. No hagas como las mujeres, todavía convencidas de ir al sepulcro a encontrarse un cuerpo inerte. No fue la verdad esa. No hagas como los discípulos de Emaús, unos varones que dejaron de creer. Sus palabras lo decían, aire entristecido, y sus palabras decían: teníamos, vuelve, 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 por favor. Aunque ya no sientas, sigue. Aunque ya no creas, sigue. Sigue, por favor. Un día Dios pondrá la corona de la conquista. Sigue. Sigue con ese dolor. Avanza. Avanza con esa crisis que traes. Sigue. Y rompe, diría San Pablo, con las amarras del pecado. Vamos. Levanta tu mano con tus ojos cerrados, la mano derecha al cielo. Imagínate como Pedro cuando se hunde en el agua. Se estaba hundiendo Pedro. Él sí tenía puesta la mirada fija en Jesús.
y caminó sobre ese lugar, sobre lo imposible. Pero su problema fue cuando vio que los vientos y el agua se meneaba. Quitó la mirada de Jesús y se empezó a hundir. La gran mayoría de ustedes, si se dan cuenta, quitaron la mirada de Jesús y se empezaron a ahogar, a hundir más, en depresión, en angustia, en inseguridad. Ya todo lo que habías avanzado se vino al borde y te hundiste más. Dile a Jesús: si el agua te está llegando al cuello, te estás ahogando. El problema, la crisis, la enfermedad, te estás ahogando. El dolor, lo que te estás atravesando. Y levanta la mano como Pedro, porque le dijo: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Señor, sálvame. No quiero pedirte lo que lo grites audiblemente y que se entere todo el pueblo, pero sí grita en el corazón: Señor, sálvame a mí y a mi casa. Señor, sálvame a mí y a mi familia. Salva a mis cuñados, a mis cuñadas. Salva a mis suegros, a mi madre y a mi padre. Señor, sálvame. Levanta tus manos y te dejo que le pidas a Dios lo que tú quieras, porque te está escuchando. Vamos.